Buenos días amigos, y estamos nuevamente con ustedes en A Pensar Más, un programa que trata de que tengamos una reflexión crítica de los hechos más importantes de lo que está sucediendo en nuestro país. Y a veces dejamos las cosas pasar, dejamos que la noticia, siempre yo digo, se presente fragmentada. Entonces hoy día tenemos un caso de una niña violada, el día siguiente tenemos de una niña asesina, después tenemos de una mamá violada, después... Entonces, la noticia solamente dura 24 horas, se va sustituyendo una a otra. El noticiero se criminaliza porque todo es crimen, 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 crimen. Pero no aterrizamos en lo que es importante para la sociedad peruana, que es cambiar la realidad. No queremos vivir en una sociedad violenta. La mayoría de los peruanos no queremos eso. Yo creo que la gran mayoría. Hay siempre en toda sociedad, por más organizada y civilizada que sea, un grupo marginal de personas que van a optar por la violencia. La idea es que sea marginal, la idea es que no sea mayoritario. Hay algunos delitos en el Perú que están socialmente aceptados y ese es un problema muy grave. Uno de esos delitos es el de la violación. Hemos explicado en este programa varias veces el problema de la violación sistemática en menores de edad por parte de un familiar cercano, ¿no es cierto? Que está socializada porque muchas veces algún miembro de la familia lo sabe y no lo denuncia. Porque esa persona puede ser la que provee económicamente a la familia, esa persona puede ser una persona que tiene autoridad patriarcal sobre el resto de la familia y por lo tanto se le permite hacer esto. Pero también hemos hablado en este programa un montón de veces de los problemas no solo de la legislación, que pueden ser bastante laxos. Todos se han sorprendido cuando les conté que la violación de la mujer adulta, y adulta quiero decir mayor de 18 años, puede tener 18 y medio, es máxima 8, es de 6 a 8, todo el mundo se sorprendió, pero yo les estoy leyendo el Código Penal. Y aun cuando se pueda agravar la pena, el tema central es el tema procesal. Cuando la víctima llega, después de armarse de valor, ante un juez y primero ante un fiscal, el fiscal le hace preguntas a menores de edad, como nos contó hace unos días Ronald Gamarra, del tipo, ¿tú has tenido relaciones sexuales antes? Y después de la violación has tenido relaciones sexuales, para desacreditar a la mujer como víctima. O por ejemplo, como no hay testigos, es tu palabra contra la de él. Por lo tanto, no hay pruebas. El doctor San Martín, cuando fue presidente de la Corte Suprema, nos contó que el 90% de los casos que se llevan a juicio, imagínense ustedes que es el mínimo del mínimo, son absueltos. Es decir, saquen ustedes las mujeres que jamás denuncian. Saquen ustedes las mujeres que denuncian, pero se retractan. Saquen ustedes las mujeres que denuncian y abandonan el trámite, y el fiscal también abandona el trámite y el camino. Finalmente quedan las valientes, las que van hasta el final, las que la luchan. De esas, de cada 10, 9 no consiguen justicia y solo una logra meter a su agresor a la cárcel. Ese es el estado de la justicia en el Perú. Hace 2 años, un movimiento muy espontáneo, un colectivo inmenso de mujeres de distintos colectivos que recogió una misma corriente en México y en Argentina y en otros países de Latinoamérica, fundó el movimiento Ni Una Menos, en la idea de que ni una sola mujer más, si quieren, puede ser asesinada. No debe quedar ni una mujer sin salvarse. Y obviamente en ese momento el tema central era el feminicidio, que lo sigue siendo, por cierto, pero creo que este año el tema central va a ser el de la violación sexual. Porque la violación sexual este año, gracias a las campañas que se han hecho de sensibilización, hasta agosto arroja la cifra de 17,000 y pico violaciones sexuales. Que es gravísimo, 17,000 denunciadas. ¿Los 17,000 agresores van a ir a la cárcel? No. Como les he explicado, esas mujeres probablemente en la mitad no llegue a juicio. Y de la mitad que llegue a juicio,
abandonarán el proceso en algún momento y de esas se retractarán. Y de esas quedará 1 de cada 10 que logra una condena. Esto tiene que cambiar porque el victimario, que es el criminal, se siente absolutamente impune. Y a la mujer, ¿qué le está diciendo el fiscal? ¿Qué le está diciendo el médico legista? ¿Qué le está diciendo el juez? Mira, mamita, sigue tu vida. Un moretón pasa, te curas un poquito, te echas una pomada y ya estás. Deja a ese hombre, abandónalo, no vuelvas a cruzarte con él y ya está, como si fuera tan fácil, ¿no? Y ya está, pues hija, no es tan grave tampoco, ni que te hubiera matado. Si te hubiera matado, sí, pues no, feminicidio, ahí estaríamos en otra cosa, pero estás viva. Has salvado tu vida, has salvado a tus hijos, ¿no? Aléjate de ese hombre, eso es todo lo que tienes que hacer. Ese es el mensaje del Poder Judicial. Y por eso seguimos teniendo violaciones. Y no quiero ni siquiera pensar, este programa se escucha a nivel nacional, todas las violaciones no reportadas en el interior del país. Nosotros cubrimos, como ustedes saben, a través de la red Dominica, Cusco, la Convención Quillabamba, Puerto Maldonado, donde hay tanto que hablar sobre los derechos de la mujer. Cubrimos Arequipa, cubrimos Chimbote, cubrimos Pucallpa, donde tanto hay que hablar de los derechos de la mujer. Entonces, conozco iniciativas del grupo de Ni Una Menos de Puerto Maldonado que utiliza Radio Madre de Dios además para reunirse y transmitir sus mensajes semanalmente. Hoy he querido invitar a 2 activistas, ¿no es cierto? Que probablemente ustedes no conozcan mucho, pero son organizadoras de la marcha del 25 de noviembre, sábado 25 de noviembre, de nuevo a las calles. Como lo hicimos la primera vez, hubo una marcha el año pasado que no fue tan multitudinaria, pero yo creo que esta sí lo va a ser. Está con nosotros, lo voy a tratar de decir bien, Siuri Sobrino y Parwa Oblitas. Las dos son activistas, pero Parwa además es abogada e integrante de la sectorial de Nuevo Perú, así me han puesto, de Mujeres de Nuevo Perú. Muchísimas gracias a las dos por estar acá. Muchísimas gracias. Vamos a ver, empecemos con Siuri. ¿Por qué de nuevo nos vamos a la calle? ¿Por qué el 25 de noviembre ustedes se han reunido y han decidido, no, convocamos y marchamos? ¿Qué estamos pidiendo? Básicamente la marcha es de nuevo porque las cosas no han cambiado, las cosas siguen iguales. La coyuntura a la que nos enfrentamos es realmente triste, preocupante y tenemos que hacer algo. Ahora, tú hablabas, como dices, ahora lo que estamos hablando es de violaciones, pero en realidad la violencia sexual va mucho más allá que las violaciones. Hace poco, yo soy comunicadora especialista en género, hace poco he estado cubriendo un caso de una chica que denunció a un hombre por eyacular en su falda en el tren eléctrico. Eso también es violencia sexual y es violencia sexual cotidiana, la que vivimos todos los días. Por ejemplo, cuando el violador de la empadronadora lo entrevistan, ella dice, pero no gritó. ¿No? Entonces, esa es la idea que tenemos de violencia sexual. Una mujer que grita, que es que le están golpeando y que la violan, pero la violencia sexual es mucho más grande, ¿no? Es las metidas de manos que sufrimos en las calles, es todo lo que no es consensuado, ¿no? Y que me sexualiza sin mi consentimiento. Entonces, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de la violencia sexual normalizada. Es probable que muchas mujeres no sepan lo que estamos diciendo, porque han aceptado tácitamente el hecho de que su cuerpo es un objeto y que cualquiera lo puede tocar. Entonces, no les gusta, por supuesto que no les gusta, a nadie le gusta, pero tienen que convivir con esa realidad. Y hay alguien, acá estas señoras, que vienen a decir, no tienes que convivir con esa realidad. Entonces ustedes son muy disruptivas, claro, y generan mucha controversia, aunque parezca mentira. No te puedes defender de algo que no sabes que está mal. Eso es en principio. Entonces, tenemos que decir a las mujeres que si no te sientes cómoda,
no tienes por qué aceptarlo, pero es un principio, o sea, empoderarse es un proceso. Entonces hay mucha culpa hacia la mujer que decide no denunciar, pero en realidad es un proceso. Nosotros ni siquiera sabemos que está mal. Yo hasta cierta edad de mi vida tampoco sabía que estaba mal que me sirven en la calle, que si me meten la mano, bueno, pues es algo que te pasa porque eres mujer, pues la próxima vez estate más atenta, ¿no? Entonces, primero es un proceso de empoderamiento de la mujer para que pueda denunciar, como tú dices, mejorar los procesos, porque esta chica que te cuento que denunció que un hombre había eyaculado en su falda, tuvo que pasar de una comisaría a otra, nunca le aceptaron pasar la falda a médico legista, nunca pasó la falda con el semen del hombre, nunca pasó la falda médico legista. Y la única prueba que corroboraba lo que ella estaba diciendo. ¿Por qué? Le dijeron que no. ¿Por qué lo pidió? Ella lo pidió, pero no lo aceptaron. Y es el único caso de acoso sexual callejero que está ahorita el hombre en prisión preventiva. El único caso, recién ahora en el 2017. Increíble. Bueno, doctora, vamos a aprovechar que tenemos una Parwa Oblitas, es abogada y está con nosotros. Y creo que desde el mundo del derecho y la irrupción de mujeres en el mundo del derecho ha cambiado mucho, gracias para bien, ¿no es cierto?, la visibilización de estos problemas. Desde el punto de vista de su experiencia cotidiana como abogada, ¿por qué cuesta tanto en el Poder Judicial cambiar las cosas? Este es un delito sin testigos, obviamente. ¿Por qué el testimonio de una mujer violada vale tan poco? Hola, Rosa María, muchas gracias por la invitación. A ver, claro, hay un problema. Si identificamos también el derecho es machista desde la normativa, desde sus inicios, además porque ha sido creado por hombres. Básicamente. Entonces, si ahora hay cambios, si ahora hay reformas, es por la lucha de las mujeres también, ¿no? Antes las mujeres no podíamos votar, las mujeres no nos podíamos divorciar, era adulterio si nosotras teníamos una relación fuera del matrimonio, lo que no le pasaba al varón, etcétera, 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 ¿no? Incluso, algo que sí, hablando de violación lo vamos a recordar, era que si tu violador se casaba contigo, no iba a la cárcel. Claro. O sea, hasta ese punto, o considerar que la violación, claro, hasta el 91, o considerar que la violación no era un delito contra la mujer, no era contra la vida, la salud y el cuerpo de las mujeres, sino más bien era un delito de honor. Entonces, si traemos toda esa historia, todo ese rezago, hasta el día de hoy no cambia. Claro. Entonces, todavía jalamos esta cultura patriarcal. Hay poca gente que no entiende esto del matrimonio con la víctima, de lo terrible que era, porque ustedes imagínense, el sujeto que viola, en el 80% de los casos, es alguien del entorno familiar o amical de la familia. Entonces, viene un sujeto, te viola y tú lo metes a la cárcel, pero después toda la familia de él, que tú conoces, viene a rogarte que te cases con él para sacarlo de la cárcel. Entonces, bueno, pues me caso con él. El que te violó, te tienes que casar con tu violador para que él pueda salir de la cárcel. Entonces te ruegan. ¿Por qué? Porque en la lógica del honor, se restituye el honor si el que viola, porque arrebata la virginidad, digamos, la restituye casándose con la víctima. Horroroso. Es un disparate completo, pero es un disparate que ha durado, perdónenme, viene de la colonia. Claro, o sea, yo creo que muchos no sabemos que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos de nosotros somos hijos o descendientes de violaciones. En realidad, como tú dices, es una práctica común. Yo soy descendiente de cajamarquinos y yo sé por las historias que se contaban, que mi bisabuelo robó a mi bisabuela, que yo recién lo entendí lo que era, después mucho más grande. Es un secuestro con violación. Un secuestro con violación, y de ahí ella se tuvo que quedar con él y se casó con él. Entonces, cuando tú asumes, cuando tú ya haces conciencia de que eso fue una violación, te das cuenta que eres descendiente de una violación y que probablemente muchos de nosotros lo seamos y no sabemos. Y esa historia se ha contado en mi familia como una anécdota, ¿no? Como algo normal que pasaba porque antes. el robo en el norte del Perú era muy común. A veces sí con la complicidad de la víctima, ¿no? Evidentemente que quería ser robada y los padres se oponían al matrimonio, entonces simplemente era una forma de escaparte para que no haya una presión familiar y te regresabas ya casada. Y ya no ante las circunstancias ya no había nada que discutir. Ujú. Pero sí, efectivamente, hay elementos de secuestro y violación. También puede permitirse eso.
Y como ya se habían casado, pues Ya. simplemente No no, hay nada pasaba que nada, hacer, no claro. había nada que discutir. Ahora, si volvemos al derecho, que estábamos hablando de eso, de por qué los jueces, los fiscales, la policía no entiende esto, es por este concepto cultural o esta tradición cultural, ¿no? Y porque falta una perspectiva y un enfoque de género a la cual mucha gente se opone. Pero es curioso, tú sabes que la primera vez que yo escuché hablar de perspectiva de género fue hace pues 25 años. Claro, desde ¿ya? el diplomado. No, no llevé el diplomado, yo simplemente trabajaba para proyectos del BIT, trabajaba para proyectos del Banco Mundial y te decían, fíjate, el proyecto tiene que tener Perspectiva de género. perspectiva de género. Para cualquier proyecto de pobreza, de reforma del Todo. Estado, de política pública. Entonces, claro, había que tener en consideración el impacto que ese proyecto podría tener en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, no sé, tú estabas pensando en un proyecto de microcrédito. Entonces tú te das cuenta que en realidad el microcrédito podía funcionar mucho mejor en mujeres que con hombres. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que la mujer es mucho más cumplida en el momento del pago. Entonces, porque estudias antropológicamente las costumbres, entonces el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, está más arraigada en las mujeres. Entonces tu proyecto, porque tiene perspectiva de género, termina siendo mucho más exitoso que un proyecto que no hubiera considerado esas diferenciaciones. O por ejemplo, proyectos enmarcados en percibir, ¿no es cierto?, que la niña rural no va a la escuela. Entonces se armó hace muchísimos años la red de niña rural para ayudar a la niña rural, y la idea que la niña rural vaya a la escuela a como dé lugar. Ese era el objetivo. Entonces, ese es un proyecto con perspectiva de género, porque lo que estás detectando ahí es que el analfabetismo de adultos es mayoritariamente femenino. Entonces, ¿por qué? Porque no había una política con perspectiva de género. Entonces, a todos nuestros amigos evangélicos, antes de irnos a la pausa, eso es género, nada más. ¿Qué tiene de malo pensar en el efecto que una política pública puede tener a las mujeres? Díganme, por el amor de Dios. ¿Y qué tiene de malo pensar en el efecto que una política pública puede tener en los homosexuales? Gracias a Dios, los católicos, de acuerdo a nuestro catecismo, tenemos la obligación de acoger a los homosexuales y ninguna forma de discriminación está permitida, de acuerdo a nuestro catecismo. Como los evangélicos no tienen catecismo, entonces dicen que van a arder en el infierno y que el Levítico y toda la barbaridad, ¿no? Y que se casan con su computadora y tontería y media, ¿ya? Bueno, me voy porque soy vígama, tengo 2 computadoras. Y ya regreso. Bueno, estamos aquí nuevamente con el grupo de Ni Una Menos, con las representantes, activistas, porque Ni Una Menos felizmente no tiene presidente, es de todas. O somos todas. Somos todas, no hay jefe, ¿no? No hay jefa. Es horizontal. No hay jefe, es horizontal. Pero sí hay organización, porque, digamos, organizar una marcha es un proceso complejo. Entonces, cuéntenme un poco de cómo va la organización. ¿Ya consiguieron los permisos? Bueno, tuvimos una reunión ayer y está viéndose eso. Todavía no hay una ruta definida. Ok. ¿No? Entonces esperemos que ya sean estos días para comenzar. Pero va a con ser los- parecida a la de hace 2 años. Sí, la idea Fue es que una buena sí. ruta, un poco larga al final. Sí. Porque fue lo muy que larga. hice yo, les cuento con mi grupo, y que hicimos mucho, fue de la Plaza San Martín, nos fuimos corriendo al Poder Judicial, entonces agarramos al primer grupo que entraba. Entonces ya estábamos frente al Poder Judicial súper bien ubicadas y iban pasando los grupos, y fueron pasando los grupos horas, ¿ah? Sí, ¿Cuánta gente sí, calculan horas. ustedes que fueron a esa marcha? No tengo idea. Nadie sabe, yo calculo medio millón de Medio personas. Yo millón, también. no, medio millón. Y en total en el Perú hay un cálculo de Claro. 1 millón de personas. Medio millón de personas. Sí, pero en no Lima todas, medio millón. y no todas mujeres, ¿ah? Habían también señores que salieron a marchar. Pero Niños, sí, niñas fuimos también. grupos. Yo llevé a mi hija que tenía en ese momento 12 años, que era mi principal preocupación, porque se podía perder, porque había mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, yo tuve un truco, que les doy a todas las que quieran ir. Me mandé a hacer unos globos de helio, bastantes, rosados, pues los colores de Ni Una Menos, y me los até con una pita larga al brazo. Para contarse. Claro, para que si se perdían, y en un momento nos perdimos varias, éramos como 30, miraran hacia arriba y buscaran los globos. Y hay una toma aérea después que sacó el útero muy graciosa, en la que yo digo, acá estamos, y estoy cruzando con todos los globos, por los globos. Entonces, siempre hay que dar una señal, un signo, algo,
o definir un punto de encuentro. Sí, porque además se fue la señal, o sea, era tanta la gente que no había señal en los celulares. Exactamente, el celular no te va a funcionar. Te va a funcionar para tomar fotos probablemente, y después puedas colgarlas, ¿no? Porque las fotos son lindas, la verdad que ¿saben qué? Fue una experiencia muy emocionante, muy emotiva. La verdad es que yo decía, no puedo creerlo. Sí. Y ir con amigas y con gente que conoces y encontrarte con gente que conoces que, digamos, sabemos las historias no denunciadas. Las mujeres todas compartimos secretos, entonces conocemos las historias no denunciadas y de repente ves a una persona que tú sabes lo que ha sufrido marchando. Es una forma de reivindicarla, ¿no? De reivindicar lo que ella ha sufrido. Y a mí me parece muy importante porque aun cuando no consigamos nada, ese fue un espacio de salida, de decir como me too, a mí también, y ahí salimos. De reconocernos la una en la otra. El yo también, que ahora he estado en redes Unidos. también, en Estados Unidos, aquí también lo hemos movido por el Facebook. Pero ¿por qué 25 de noviembre? O sea, 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, que se viene desde hace años, y que incluso en Lima y en muchas regiones del Perú y a nivel Latinoamérica hay movilizaciones. Sí, Tanto es siempre así hay. que ha sido el Canto a la Vida quienes han promocionado las movilizaciones años pasados. Sí. Pero se quiere fomentar y aprovechar la fecha para que marchemos con el Ni Una Menos y por todo lo que viene aconteciendo. Como lo ha dicho Sweetie, no ha cambiado, la situación no ha cambiado para las mujeres, y lo que yo sí me atrevería a decir es que incluso está habiendo mayor crueldad. Y recordemos este año el caso de Tarapoto, que le incendió el lugar de trabajo y asesinó a la expareja, o el caso del taladro en Arequipa, que le taladró los ojos, o volvemos a recordar hace 2 fines de semana el caso de Camilo Forsyth, que jaloneó y arrastró por la calle a Micaela, ¿no? Entonces, estos casos aparecen más, no porque hayan más, sino porque también la prensa ha asumido un rol de hacer visible este Y la hecho otra de cosa que violencia. tenemos a nuestro favor es que hay más celulares con cámaras. Eso ha sido vital. Hay más cámaras de seguridad y más celulares que te permiten filmar. Entonces, ante Y las redes sociales. Y las redes sociales que multiplican inmediatamente. Porque si ¿no? no, Entonces, no tiene chance que te crean. ese es el problema, porque a la mujer, o sea, parecemos que estuviéramos en el Islam, pero al testimonio de la mujer no se le da valor, y eso es para mí inaceptable. O sea, en un delito sin testigos, ¿cómo haces para que, o sea, digamos, las mujeres no están locas y son vengativas y se van a inventar una violación para fastidiar? Una violación es un estigma, nadie va a salir a decir he sido violada, pues. Lamentablemente. Por eso, entonces, Lamentablemente. si lo haces, es porque sí has sido violada. O sea, eso es Tener perspectiva de género. exactamente. Porque si tú dices, las mujeres vivimos estas situaciones de violencia y que es tan difícil para una mujer denunciar, si una mujer está yendo a denunciar, tienes que ver que la situación de esta mujer, eso es una perspectiva de género, y ponerte en su lugar. O sea, los policías no pueden seguir revictimizando a la que ya sufrió una agresión, cuestionando su palabra. Y esto parte de los estereotipos, de decir que las mujeres somos mentirosas, como lo dijo Un congresista. o lo vamos a recordar, Humberto Morales, que dijo que las mujeres somos congresistas, que las mujeres somos mentirosas Y chismosas. y chismosas, y que incluso llorábamos para obtener un cargo. Manipuladoras. O sea, Lo dijo de una mujer de su propio partido. Que ahora ya no, pero lo fue. Sí. Y, o sea, lo dijo de Marisa Glave. Entonces, todos nos quedamos así. Y hizo como dice, se molestan por el hashtag Perú País de Violadores y la generalización. Y además tenemos, lamentablemente, una situación no solo de crueldad en la calle, sino también de crueldad en el Congreso. Sí. Porque es muy cruel que se diga que una mujer provoca esta situación, como le pasó con Marisa García, que hay agresores sanos que son provocados y siendo mujer. Y es muy grave que Nelly Cuadros, congresista por el Cusco, diga las barbaridades que ha dicho por completa ignorancia, porque ese es un problema grave de ignorancia, de decir que hay personas que se casan con su computadora. O sea, es decir, la banalización absoluta del tema de género. Yo lo voy a explicar por enésima vez, ¿ya? A ver, porque he tratado de hacer docencia de este radio muchas veces.
el sexo es biológico, ¿ok? XXXY, muy bien. El género es la construcción que hace la persona en su nacimiento, incluso en los primeros meses de vida, de lo que él cree que es y de la forma que le compete comportarse en la sociedad. Y que la sociedad te va imponiendo. Exactamente, también. que por un lado te impone y que por otro lado, por impulsos humanos, comienza a cambiar y a definirte y terminas autodefiniéndote de otra manera, en un proceso de maduración. Nadie sabe hasta hoy, porque no hay estudios hasta hoy, qué tan fuerte es el componente genético y qué tan fuerte es el componente de, digamos, la mirada de la madre en los primeros 12 meses de vida, que es lo que los psicoanalistas dicen que es lo que termina formando el género. Con la ausencia del padre, porque el padre no cuida. Exactamente, por la mirada de la madre y la ausencia del padre y el entorno familiar, ¿no? Entonces, nadie sabe exactamente por qué, pero un joven adolescente que nos está escuchando sabe perfectamente que es homosexual y probablemente no lo revele hasta muchos años después. Sabe que no tiene ningún interés sexual en la mujer, Claro. y que su deseo sexual se despierta en personas de su mismo sexo. ¿Eso lo hace un monstruo? ¿Eso No. lo hace un ser despreciable? No, lo hace ser un médico, un ingeniero, un abogado que tributa, da empleo, etcétera. Muy bien. Y lo mismo con las mujeres. Sin embargo, si no tienes perspectiva de género, no entiendes ese problema y por lo tanto estás negando la existencia de un porcentaje de seres humanos. La existencia Estás de los diciendo, derechos. esas personas no existen, más que ni siquiera tienen derechos, no existen. Porque lo que te dice la congresista no Nelly Cuadros es, esto es una invención creada, ¿no es cierto?, por un grupo de feminazis locas, ¿no es cierto? Es un invento del lobby gay, ¿no? No es un invento, es una realidad. Es cuando a mí me dicen, no, es que no pueden adoptar hijos. Yo siempre los homosexuales tienen hijos. Disculpe, Así quieras o no, tienen hijos. ya los tienen. ¿Qué? Y lo han tenido desde siempre. Desde siempre los han tenido, ya los tienen. Muchos hijos, además, algunos, ¿ya? No pocos. Entonces, lo que a mí me molesta mucho de la actitud de la bancada evangélica del Congreso es esa actitud de negación de la realidad. Miren, esta es una radio católica y yo no estoy actuando fuera de lo que dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos manda a no discriminar. ¿Qué está haciendo la bancada evangélica del Congreso? Discriminar. Además, con una lectura. Bien, ellos están formados en una lectura literal de la Biblia y por lo tanto de absolutamente todo. Entonces, como son literalistas, entonces entienden la palabra género como demoníaca. Entonces, si tú le hablas de géneros literarios, también es demoníaca, ¿no? Entonces, es demoníaca. La palabra es demoníaca porque tienen una interpretación literal, absolutamente literal. Entonces, esa es la razón por la cual un grupo de congresistas derogaron una norma que era importantísima justamente contra la violencia contra la mujer y contra los hombres también, ¿no es cierto? La idea era quitar los beneficios penitenciarios a los violadores, no, y los dejaron. Y durante 3 meses todos los que cometieron crímenes tienen beneficios penitenciarios porque se demoraron 3 meses en aprobarla, porque la rectificación de la norma, ¿no es cierto?, demoró 3 meses. ¿Y por qué la derogaron? Norma que venía del Ejecutivo, del decreto legislativo, porque tenía la palabra género. Y buscaron todos los decretos legislativos que tuvieran la palabra género para suprimirlos. Sí. Entonces, eso es un acto de locura, eso no puede ser un acto legislativo cuerdo, ¿ya? La palabra género existe, doctora, en el derecho peruano hace 25 años. Sí, por lo menos. Por lo menos. En todos los planes de derechos humanos está. En todos los planes de derechos humanos, en todos los planes de mujer están. Es más, o sea, organismos internacionales nos obligan, entre comillas, a acoger esta perspectiva, a tener una prioridad dentro de los planes contra la violencia de las mujeres. Desde la conferencia de Beijing, que fue en los 90. Sí, claro que sí. Desde ahí. Ahora, ya nuestra ley lo compone, o sea, la 3364 ya dice que esta ley tiene que tener una perspectiva de género. Claro. Entonces, oponernos a que haya otras leyes, que por ejemplo hace unos meses era
que la ley de la Policía Nacional incluya la perspectiva de género, y lo sacaron. Y es como, va de contradicción en contradicción, porque si tú tienes ya una ley que te dice que la policía tiene que tener perspectiva de género, y tú de su ley principal sacas la perspectiva de género, ¿en qué mundo está? Entonces ellos creen en la locura de estos carteles que ponían que vamos a homosexualizar a las policías, ¿ya? Como si eso fuera posible. Bueno, les contaré que ya hay homosexuales en la policía, ¿ya? Entérense. Y en las Fuerzas Armadas también, por si acaso, ¿no? No voy a hacer que no lo sepan, pero ya deberían saberlo. El tema ahí, por ejemplo, es hiper importante. ¿Por qué? Porque la policía mujer, lamentablemente, en una institución jerarquizada que reproduce los patrones patriarcales, es abusada sistemáticamente por sus superiores. Entonces tiene que tener... Yo recuerdo claramente cuando hace muchos años con Fernando Rospigliosi, apareció un reglamento disciplinario y se prohibía el enamoramiento, el matrimonio, incluso cualquier relación sexual entre un policía y una policía. Entonces yo le dije, pero esto es ridículo, va contra la libertad sexual. Me dijo, lo tenemos que poner justamente para evitar el abuso. Porque si no, el acoso laboral, es el acoso laboral y para obtener un ascenso, un premio o un mérito, una buena calificación, te tienes que acostar con tu jefe. Entonces, prohibidas las relaciones sexuales. A mí me pareció un poco dramático. Me dijo, pero no, es al contrario. Si tú no tienes perspectiva de género, simplemente pones la ley y no se te ocurre resolver un problema complejo de relaciones de seres humanos que pasan muchas horas juntos, ¿no es cierto?, en turnos muy largos, etcétera, y donde finalmente el jefe puede decidir abusar de la subordinada. Hay relaciones de poder, ¿no? Que no hay perspectiva de género, con lo cual estos 4 años que tenemos por delante son para los derechos de las mujeres en general un páramo, legislativamente un páramo. ¿Qué se ha publicado que sea valioso en estos año y medio, doctora? De parte del Congreso, bueno, dentro del... Indira Wilka presentó un par de proyectos cuando era presidenta de la comisión como para reforzar las penas y que la violencia contra las mujeres sea considerado un delito. Claro. No como lesiones, no como eso, sino que sea considerado un delito. ¿Se ha probado? No. Y no se va a aprobar tampoco, porque tenemos una aplanadora naranja que tiene una mayoría y que tiene esta deficiencia de no reconocer que hay un problema que viene de la verdad es que le hace daño a un partido político ser identificado con el machismo, ¿no? O sea, ya olvídense del conservadurismo, porque tú puedes ser un partido conservador, pero ya ser identificado con el machismo más puro y duro, es decir, el tema de lesiones, por ejemplo, la doctora acá sabe también como yo, y lo sabemos hace años, que si te sacan la mugre, no pasa nada. Claro, no, si no pasas de los 10 días, de los 30 días, si no tienes un certificado, si no te has roto algo, distribuido algo, o sea, no pasa nada. Como decía una amiga mía, si no vienes con las tripas en la mano, no pasa nada. Además, los procesos, o sea, sé de casos que uno va a denunciar violencia física y, por ejemplo, la pericia psicológica, la cita la dan de aquí a 2-3 meses. Claro, por un psicólogo. Y sin eso no puedes tener protecciones para tu vida. Entonces, ahora, eso les digo una cosa, chicas, eso de las garantías para tu vida. También es una carta. Es un cuentazo. Claro. Es un cuentazo. He pedido garantías. Mira, las mujeres se mueren con sus garantías. Claro, te dan un papelito. Cuando no se mueren, las matan. No te ponen un policía al lado, te dan un papelito. Porque no hay policía suficiente para cuidar a la cantidad de mujeres que son agredidas, aun cuando el fiscal establezca que a los 100 metros no te puedes acercar. No hay policía que cuide eso. Yo creo que también no hay interés, o sea, hay un desinterés de las autoridades, o sea, ya creo que linda está con el desprecio. O sea, ese es precisamente el mensaje que queremos llevar a las calles el 25 de noviembre, ¿no? Esa sensación de impunidad. Nada ha cambiado, ¿no? Claro, nada ha cambiado. Yo siento a veces que ya no es que la falta de recursos, sino es la falta de interés. O sea, no le da la gana. O sea, como este caso que te contaba, que no le quisieron recibir la falda de la chica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quieren hacerlo, no les da la gana. Mira, hacer un examen de ADN es facilísimo y con eso pruebas todo. Pero no les da la gana. Y el tema de lesiones, miren, yo siempre les cuento a la gente, no es por darle ideas a los hombres, ¿no? Pero tú le das una cachetada a tu mujer todos los días con su jaladita de pelo y eso no es delito. Es una falta.
no es delito. ¿Te puedes imaginar? Todo es ¡pum! Cachetada. Ya camina, mamita. Y cómo se ríen acá los chicos. Pero de verdad. Entonces, siguiente día, a ver, tu ración, ¡pa! Otra cachetada. Para que te acostumbres. Todos los días de su vida. Y eso no es delito en el Perú. No. ¿Ah? Nos tenemos que ir a la pausa, se los dejo de reflexión. Te pueden pegar por el resto de tu vida, tu pareja, tu amigo, tu marido, como quieras llamarlo, tu conviviente, todos los días de tu vida. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, y vamos a seguir hablando de lo que pasa en las mujeres en el Perú. Este es nuestro último bloque, no nos hacen caso en los controles. ¿Es nuestro último bloque ya? Nos falta uno más. Ok, entonces tenemos tiempo, porque hay muchas cosas que las mujeres que nos están escuchando en este momento dicen, claro, pero ellas pues han estudiado, ¿no? Saben defenderse. Este programa se escucha en todo el Perú. Nos escuchan mujeres muy pobres, mujeres que no tienen educación superior, que muchas además tienen secundaria incompleta o primaria incompleta, y dicen, lo que las de Ni Una Menos proponen es pues para las que han estudiado. ¿Por qué este mensaje es para todas? A ver, recordando un poquito ya, me acordaba de la marcha el año pasado, y abrimos un Facebook. Ya, todas las mujeres no tienen Facebook, pero lo que les quiero contar es que una de ellas, que es un grupo de 60,000 mujeres, comenzó a contar un testimonio de cómo había sufrido la violencia y animó a otras mujeres a contarlo. Y comenzó a llover una cascada de testimonios. Así empezó. Así empezó. Entonces, como la indignación. Entonces, no deviene de que si somos universitarias, si somos de diferentes clases sociales, de diferentes edades, todas las mujeres hemos sufrido un tipo de violencia. Y lo hemos visto hace poco con Lorena Álvarez, que contaba su situación de violencia, y no importa si el tipo era profesor en la universidad, un super profesor, no importa, la violencia es transversal a todas las clases sociales. Entonces no es que nosotras seamos estudiantes o tengamos estudios, igual nos pasa la violencia, y lo que sí tenemos que tener las mujeres ahora es una empatía y animarnos a todas a salir a las calles, a levantar nuestras voces, a decirnos, tú mujer que has pasado violencia, no estás sola. Yo conozco casos como de los que se publicaron en Facebook de mujeres con 2 maestrías, especialidad en género, y que también les pegaban. Sí. Porque estaban metidas en una relación de la cual no podían salir. Entonces, a la persona más pobre que nos está escuchando, no se sienta menos, porque es igual. Este es un fenómeno que atraviesa todas las clases sociales, todos los orígenes, todas las etnias, ahora que nos hemos puesto étnicos en los censos, en todas, porque proviene de algo muy anterior, que es una estructura patriarcal, que no heredamos con los españoles, ya venía del Imperio Incaico. O sea, lamentablemente la mujer, salvo en algunas culturas, ha tenido siempre un papel subsidiario, por ponerlo de alguna manera, reproductor y subsidiario. Es algo que tú decías hace unos días en un programa en el que hablabas, Sí. decías, esto de las violaciones, de la violencia contra las mujeres, sexual y de diferentes tipos, deviene de una situación que es las relaciones
de poder y de control. Entonces, en esa estructura patriarcal o en ese sistema patriarcal existe una desigualdad entre varones y mujeres. Los hombres tienen un nivel de superioridad y las mujeres de inferioridad. Y por este nivel que le otorga el patriarcado se cree dueño y poseedor de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por eso, cuando les decimos, ya no te amo, ya no quiero estar contigo, él no lo va a aceptar y va a decir, bueno, o eres mía o no eres de nadie. Y como no eres de nadie, o sea, nadie más que yo, tengo el derecho de decidir sobre tu vida y te mato. O el de control con las violaciones sexuales. O sea, yo controlo el cuerpo de esta mujer. ¿Por qué? Porque es mujer. Porque es inferior a mí. Y puedo hacerlo, puedo hacer lo que me da la gana con el cuerpo y con la vida de esta mujer. Por esta situación de desigualdad que proviene del patriarcado. Claro, entonces hay varios trabajos que hacer, ¿no es cierto? Que uno es mejorar la autoestima de las mujeres, porque recuerden ustedes que un victimario sistemático, pues no solamente estamos hablando de la violencia que ocurre una vez, ¿no? No, esto es sistemático. El victimario sistemático, lo primero que hace con una mujer es destruirle la autoestima. Apartarla de su círculo. Exacto. La segunda cosa es apartarle de su círculo de protección. Entonces, la primera cosa es, tú no vales nada, no, cocinas pésimo, tú no sabes criar a tus hijos. Nadie te va a querer como yo. Nadie te va a querer como yo, porque en realidad no vales nada, ya, no tienes estudios, no, pues ¿tú qué vas a opinar del tema? Está fea, gorda. Está fea, estás gorda, el cuerpo, ¿no es cierto? Adelgázate, qué gorda estás, qué fea estás, no me gusta ese peinado, no me gusta esa ropa, etcétera. Y la segunda es, no me gustan tus amigos, no me gustan tus padres, que es el círculo que te puede proteger en el caso de un ataque. Entonces, primero te menosprecia o te ignora, segundo te aísla y tercero comienza a golpearte. Porque cuando tu autoestima está destruida, no tienes quien te ayude, ya dejaste de ver a tus amigos, tus papás no los ves tampoco, ahí es cuando comienza ya no sientes que ya no tienes escape. Exactamente. Y luego él viene y te pide perdón de rodillas. Y te llora. ¿Escucharon ustedes ese audio espantoso del profesor de economía? Cuando nadie le creía a Lorena Álvarez, saca ese audio y ahí todos le creían. Porque ese audio es y te das cuenta del grado de cinismo de este hombre para salir a negar y culpar a Lorena sabiendo que existían audios, que existían correos. O sea, yo creo que él sabía o creía que tenía a Lorena tan manipulada que sintió que no había forma de que ella pudiera decir más. Claro, y de repente saca el audio. Ahora, a ella le afectó muchísimo y lloraba porque era obvio que era una situación completamente manipulada, y no, además manipulada, porque ella se sentía mal de hacer eso cuando lo que estaba haciendo era muy bien. Entonces era clarísimo, Lorena, llámame, perdóname. Nadie pide perdón por algo que no ha hecho. Claro. Entonces es evidente que lo ha hecho, pues, ¿no? Y siempre el perpetrador llora, dice que está arrepentido, que lo traigas de regreso, lo traes de regreso y te vuelve a pegar. Es el círculo de la violencia, ¿no? Es como la violencia, el perdón, la luna de miel, porque le pasa eso. Otra vez la violencia, el perdón, la luna de miel. Y luego pasa ya ni siquiera el perdón. Es violencia, luna de miel, violencia, luna de miel. Y luego termina siendo violencia completamente. Porque hasta que te matan. Está probado que este tipo de conducta se acelera, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que una vez al año suceda, luego sucede cada 6 meses, luego sucede cada 3 meses, luego sucede una vez al mes, una vez a la semana, hasta que te termine matando. Y ahora, ¿cómo salir de ese círculo si no de violencia? A dónde ir. Claro, si ya estás aislada, ya no. Y una cosa que cargamos como sociedad es la culpa de haber recibido violencia. A mí me gustaría que sientan culpa los violadores, los asesinos, los violentos, no que sintamos culpa nosotras. Es que la mujer que denuncia está estigmatizada en la sociedad. Si tú denuncias, ¿por qué te dejaste? O sea, ¿qué sonsa? ¿Qué hiciste, mami? ¿Qué hiciste? Claro. Y tú lo provocaste. Como lo decía el hombre, es que no te quieres. Es que lo gritaste. Claro, el del fin de semana, el del censo, decía, ¿cómo va a ser violación si ya no grito? ¿Cómo voy a gritar si soy aterrorizada y tienes un cuchillo en la mano? Ahora, el otro día salió una encuesta de Ipsos que decía que si la segunda pateadura, digamos, era tu culpa, 80%. Ya, entonces, claro, eso es algo que se puede decir para animar a una mujer a denunciar, pero no se puede decir porque no es verdad. Una mujer está absolutamente dominada
como tú decías, relación de poder, de sumisión. Entonces acá hay un acto, tú tienes que ser sumisa. Entonces, y además piensen ustedes, si no te han dejado trabajar, no te han dejado educarte, y dependes económicamente de la claro, pareja. y tienes hijos de por medio. Entonces, tú dices, si me voy, ¿a qué me voy? ¿Y qué hago? ¿A dónde me voy? No, Además, claro, normalmente te va a decir, si tú te vas, ¿No te pasó? no, tus hijos se van a morir de hambre. Ya verás tú qué haces con los hijos, porque yo no me voy a quedar con ellos. Y no te voy a pasar ni un sueldo de alimentos. Y de mí no, hasta que saques plata, olvídate. Y mi trabajo, No pueden ni siquiera sacar las cosas de su casa, sus claro, cosas. Claro, mi trabajo es en negro, o sea que de acá no sale nada. Y los procesos de alimentos que te duran años. Claro, los procesos de alimentos, ayer me preguntaban en el Otro Cusco, ¿no? Los procesos de alimentos, el proceso de alimentos es el proceso más popular del Poder Judicial. Hay miles de expedientes de procesos de alimentos, pero miles de procesos, que deberían tener un trámite pues mucho más veloz, porque finalmente hay niños de por medio normalmente. ¿Y qué pasa? Que simplemente se demoran años y años hasta que te pagan los devengados. ¿Y qué sucede? El 80% de la economía peruana es informal. Claro. Entonces, salvo que tú tengas de victimario, no sé, a un trabajador minero, con lo cual ya le puedes embargar el 30% del sueldo en una planilla formal, no hay de dónde, porque la gente, no, señor juez, yo gano 850 soles y usted me puede embargar hasta el 30%. Y además tengo otros 2 hijos. Exactamente, claro, entonces le toca 100 soles. Y la mujer Ahora, cumpliendo ahí- el trabajo de cuidado, cumpliendo otro trabajo. Ahí yo siempre doy un consejo práctico, ¿no? Siempre hay que dar consejos prácticos en estos programas. ¿Quieres el consejo? Te voy a dar el consejo práctico. Te voy a dar el... Me dicen, corte, el consejo práctico. Te escucha bien. Ya, mira, si estás en una relación así y él está dispuesto a irse, agradece a Dios y hazle el siguiente trato. Di que renuncias a la pensión, pero que te deje la casa. Claro. Es lo Sí hay mejor, casa. ¿no? Si hay una casa, por eso, si hay un bien comprado, Sí. la casa donde viven los hijos, digo, papito, no me pases un centavo nunca más, pero la casa es mía. Y te atracan, porque el hombre lo que no quiere es tener responsabilidades permanentes. Entonces te atracan y tú sales adelante, te educas, consigues un mejor trabajo y sacas adelante a tus hijos. Y sí se puede, no tengan miedo. Lo primero que hay que decirle a las mujeres en esta situación es, sí se puede, no tengas miedo, sí vas a poder. Hay miles de mujeres que han salido de esta situación, pero no miles, millones. Entonces, no tienes que quedarte como víctima, te tienes que quedar como sobreviviente, que es el siguiente paso. Pero vamos a la última pausa y espero que ya todos estén convencidos de que el 25 de noviembre tienen que salir a marchar. ¿A qué hora? ¿4 de la tarde? Sí. Como siempre, vamos a regresar 25 de noviembre, no, vamos a regresar después de la pausa, pero vamos a estar el 25 de noviembre marchando, volvemos. Estamos acá conversando sobre Ni Una Menos para el 25 de noviembre, que esperemos que sea una marcha multitudinaria, que como siempre termina en el Poder Judicial, y es muy divertido, la verdad, para mí, por lo menos te desahogas, ¿no? Gritar Poder Judicial, vergüenza nacional, que fue lo que se gritó con tanta entusiasmo, ¿no? Porque de verdad, o sea, discúlpenme. E indignación. Claro, pues porque, o sea, esa es la verdad. Y además lo que fue increíble es que la Corte Suprema colgó tremendos banners Claro. diciendo que apoyaba a las Somos mujeres. aliados, somos aliados. Somos aliados, ¿no? En tu lucha. Y después salieron a saludar. Todo el mundo le gritaba, fuera, fuera. Claro, salían a saludar, ¿no? Bien contentos, saludaban al público. Entonces, esos están locos. Estos son los culpables, estos son los que absuelven Los y cómplices. quieren que nosotros los aplaudamos. No, pues, o sea, son los grandes. Sí, me culpables. parece, hace unos días salió una noticia de un hombre que quedó desfigurado tratando de proteger a su pasajera de una violación y me parece que el hombre está libre, el que iba a violar. Claro, el violador. Sí, está libre. Entonces, falsos aliados entre autoridades, congresistas, comunicadores, hay un montón que se van a querer, que se quieren subir al coche cada vez que hay una marcha y ponen su logo, brandean su foto con Ni Una Oye, Menos, hay un montón. Acuérdate que hubo una persona, realmente un malcriado, inaceptable, que quería ponerse delante de las víctimas del día que hicieron la marcha. Sí, lo hizo. Y lo hizo. Y usted, señor, usted no se puede poner acá vienen las víctimas primero. ¿Ya? Y ¿qué hacía ahí? ¿Por qué? Porque quería estar primero en la foto. O
O sea, yo ayudo a las mujeres, en su vida ayudo a las mujeres, pues, ¿ya? Pero quería estar en la foto. Entonces, ese tipo de personalidades no faltan, lamentablemente, y obviamente en un año preelectoral, en el resto del país, todos los candidatos quieren el voto femenino. Entonces aparecen en estas campañas diciendo, sí, por supuesto, yo con la mujer, ¿no? Tiene 2 hijos no reconocidos, etcétera, etcétera, no pasa los alimentos, ¿no? Pero quiere estar en primera fila con las mujeres, ¿no? ¿Cómo ustedes depuran un poco eso, al ojo? El año pasado en la marcha dijimos, bueno, que vayan las mujeres primero y si van varones, que vayan al final. No se cumplió, igual fueron todos. Creo que no hay una forma de depuración de por sí, pero lo que hay que hacer es, nos enfocamos mucho en las mujeres en el tema de la violencia, y está bien, porque decimos, mujer, mira, si no tengas miedo, denuncia, alza tu voz, todas vivimos lo mismo, pero ¿qué estamos haciendo como Estado, como sociedad, como medios de comunicación para hablar con los hombres? Para enfrentar. O sea, dejemos de decir, a ver, se han ofendido por el Perú país de violadores, pero no se hubieran ofendido si decíamos Perú país de violadas. No. Claro. Ay, no se hubieran ofendido. Ay, no pasa nada. Ay, sí, pues, eso es lo que pasa. Pero claro, como les da en la masculinidad y en el poder puro, ahí reaccionan. No Entonces, solamente eso, hay una congresista mujer que ha llevado a la Comisión de Ética a otras congresistas mujeres. O sea, ¿qué le pasa a esta señora? También tiene un problema de literalidad. Claro. Han dicho que todos los hombres del Perú son violadores. Hay hombres buenos. Claro, hay hombres buenos. Nadie ha dicho eso. Tienen un problema de nuevo. El Levítico lo leen literalmente. Entonces creen que están leyendo la Biblia. No es literal. Es una forma, a ver, metafórica de decir que el número de violaciones que hay en el Perú es inaceptable. Y además ahí cambiamos la discusión a los hombres ofendidos cuando el punto principal debería ser los altos índices de violencia sexual que estamos viviendo. Claro, tú no eres el punto, papito. O sea, discúlpame que te ofenda, pero a mí me violan todos los días, ¿no? O sea, nosotros nos violan todos los días, pero a ti te ofende el hashtag. Claro, entonces el tema acá central, al final de cuentas, es decir, bueno, hay un victimario que tiene que ser reeducado. Y también hay un hombre que tiene que ser reeducado, porque no lo educaron para una sociedad de mujeres empoderadas. ¿Saben qué pasa con los hombres? A veces me dan pena, porque no saben qué hacer. claro. O sea, los que quieren ser buenos hombres No saben de construirse. no saben, claro, porque es todo un proceso. Obviamente. Es decir, ¿sabes qué? Las decisiones las voy a tomar yo, mujer. O yo gano más que tú. O yo gano más que tú, y por lo tanto yo voy a decir cuáles son las prioridades de gasto en esta casa. ¿Perdón? Sí. Entonces, no es una prioridad de gasto en esta casa comprar cerveza todos los fines de semana. Lo siento, tenemos que mandar a los chicos al colegio. Y ese hombre tiene que decir, sí, mi amor. No es un pisado, es una persona que tiene que llegar a una especie de negociación con su concepto de masculinidad. Y esa negociación es bien compleja. Claro, o el yo gano más que tú y necesitamos que alguien se quede en la casa, por ende el que debería quedarse en la casa eres tú porque yo gano más. Eso es terrible para su masculinidad. Claro. O sea, no lo van a aceptar y casi siempre es la mujer la que tiene que poner en pausa su vida profesional porque es la que supuestamente debería quedarse en casa, ¿no? Ahora, hay hombres inteligentes que dicen, tienes toda la razón, me quedo yo. Sí lo saben. ¿Ya? Sí Hay lo muchísimos saben. que dicen, Pero también tienen que enfrentarse a lo que diga la sociedad, los papás que digan, ay, pero mira, se está quedando en casa. Va a las reuniones- Es va un a la- mantenido. Va a las reuniones de padre de familia. Y Ujú. ella Qué no, barbaridad, va el pues, papá. Y siempre le preguntan, Y mala madre, por no ir. Pero no solamente eso, le preguntan, ¿eres viudo? No, sí, claro. Y a la mujer le pregunta, pero ¿cómo eres jefa y tienes hijos? ¿No? ¿Cómo haces eso? ¿Dónde están tus hijos? Y a los hombres les preguntan eso cuando son gerentes. Nunca. No, O sea, jamás. a mí siempre me preguntan, ¿y cómo haces con tus hijos? Y a mi marido nadie le pregunta cómo hace con sus hijos. No, ¿por qué? Entonces, claro, hay toda una miren las pequeñas preguntas, ¿no es cierto? Que en la forma en la que hablamos, terminan siendo muy reveladoras de una sociedad en la cual hombres y mujeres no son iguales. Y miren, el otro día esta congresista Maritza García puso, sí, pues quieren su ansiada igualdad. Entonces dije, le voy a mandar un ejemplar de la Constitución, porque la igualdad está en el artículo 2, al comiencito, no muy lejos, no tiene que avanzar demasiado. Y creo que es el inciso 2 o 3 del artículo 2. O sea, no tienes que avanzar mucho. Ahí dice que somos iguales. Dice. En la realidad no lo somos, pero la aspiración está en la Constitución
y por lo tanto tenemos que exigir igualdad de trato en absolutamente todos los niveles de la vida pública y privada. Igualdad de trato. Eso es todo lo que pedimos, igualdad de trato. Nada más. Eso no quiere decir que queramos ahora que las mujeres le peguen a los hombres, por si acaso, ni mucho menos. Pero queremos igualdad de trato. Bueno, 25 de noviembre, 4 de la tarde. 4 de la tarde los invitamos a todos. ¿Dónde es el punto de encuentro? Campo de Marte, probablemente. Todavía no está definido, pero igual estoy actualizando las redes y lo vamos a informar, ¿no? Muy bien, voy a organizar a mi grupo. Tengo un batallón. Muchas gracias. Hay que ir. Y sobre todo, ¿saben qué? Es emocionante. Yo soy mayor que estas dos señoras acá, bastante mayor que ellas. Es emocionante ver la transformación. O sea, yo he visto cambiar un país. Yo siempre le cuento al público, en el año 87, 88 tenía que practicar en Derecho. Eso no te pasaba a ti. Y los mejores estudios de abogados de Lima no admitían mujeres. Aunque tuvieras las mejores notas de tu clase, de la Universidad Católica. Porque te ibas a embarazar después. No, porque hablamos muchas lisuras, porque es un ambiente muy masculino. Ay, ya no querían ofenderte. Claro, entonces yo decía, y las secretarias que trabajan acá, secretarias. Ellas son secretarias, pues. De verdad, estoy hablando de respuestas reales. No, pero si pasa hasta el día de hoy. O sea, en otros espacios, ingenieras, ¿cómo vas a ser ingeniera? Claro. Si es un espacio rudo y para hombres y fuerte, claro, y tú no tienes, tú eres débil. Y geólogas muy buenas, además en el Perú, muy buenas. Bueno, muy bien. No hay espacio al que no podamos entrar. No, ya no. Entonces, tranquilos, no se sientan agredidos. Vamos a entrar el 25 de noviembre a las calles a protestar. Y con indignación, por supuesto, pero también con entusiasmo, porque estamos apostando por un cambio social muy profundo. Nos vemos. No se olviden que pronto estaré con ustedes de regreso. Hasta mañana. Gracias. Hasta aquí